El 15 de abril de 1957, México se estremeció con una noticia que aún resuena en el corazón de millones. Pedro Infante, el ídolo inmortal del cine de oro, había muerto en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. A 68 años de aquella tragedia, en abril de 2025, su legado brilla con la misma intensidad, pero su historia personal sigue envuelta en un velo de misterio. ¿Por qué cambiaron su ataúd 2 veces durante su funeral? ¿Por qué soldaron una caja metálica que nadie podía abrir? ¿Qué pasó con la colosal fortuna que acumuló en su última gira por Centro y Sudamérica? ¿Dónde están sus casas, sus autos, sus motos, sus trajes de charro? ¿Y quiénes fueron los impostores que, aprovechando el caos, intentaron robar su identidad? Esta es la crónica de un hombre que lo tuvo todo y, en un instante, lo perdió todo, dejando tras de sí preguntas que el tiempo no ha respondido. Pedro Infante no era solo una estrella. Era un símbolo de la México de los años 40 y 50, un hombre que encarnaba el sueño de superación. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, en 1917, su carisma, voz y talento lo llevaron de cantar en las calles a conquistar el cine, la música y los corazones de América Latina. Películas como Nosotros los Pobres, Pepe el Toro y Tizoc lo inmortalizaron como el héroe humilde, el charro valiente, el amante apasionado. Pero detrás de la pantalla, su vida era un torbellino de giras extenuantes, amores tormentosos y una lucha constante contra las expectativas de una industria que lo adoraba, pero también lo exprimía. En 1957, a los 39 años, Pedro estaba en la cima, pero también al borde del agotamiento. Meses antes del fatídico accidente, Pedro emprendió una gira maratónica por Centro y Sudamérica, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, entre otros. Cantó, actuó, firmó autógrafos, llenó teatros. Pero el costo fue alto. En cartas enviadas a María Luisa León, su primera esposa y la única reconocida legalmente tras la anulación de su matrimonio con Irma Dorantes, Pedro confesaba su cansancio. Me siento mal, María Luisa. El médico dice que necesito reposo absoluto, escribió. Su diabetes, un secreto que pocos conocían, lo debilitaba. En una de esas cartas, mencionó su deseo de visitar Puerto Rico, un sueño que dejó inconcluso. Regresó a México exhausto, con el alma pesada, y se refugió en su casa de Mérida, Yucatán, buscando paz. Allí, en los días previos al accidente, quienes lo vieron notaron un cambio. Amigos y vecinos lo describieron como triste, introspectivo, casi angustiado. Llamó a sus hijos para que lo acompañaran, como si buscara aferrarse a lo único que le daba sentido más allá de los reflectores. Es lo único que me faltó en la vida, estar más con ellos, confesó a un amigo cercano. Pero esa gira no solo dejó huellas en su salud, también acumuló una fortuna impresionante. Se estima que ganó $90,000, equivalentes a $1.7 millones de la época, una suma astronómica para un México donde el peso tenía un valor mucho mayor. Centenarios, joyas, efectivo, Pedro regresó cargado de riqueza. Sin embargo, esa fortuna desaparecería sin dejar rastro. El 9 de abril de 1957, un nuevo golpe sacudió su vida. La Suprema Corte de Justicia anuló su matrimonio con Irma Dorantes, declarando a María Luisa como su esposa legítima. La prensa se cebó con el escándalo, y Pedro, harto de los titulares, decidió viajar a la Ciudad de México para resolver el asunto. Para evitar aeropuertos abarrotados de reporteros, eligió volar en un avión de Tamsa, una compañía de carga donde, según él, era accionista. Aquí comienza otro enigma. Tras el accidente, alguien afirmó por radio que Pedro no tenía acciones en Tamsa, una contradicción que nunca se aclaró. ¿Fue un error, un intento de desvincularlo de la empresa o algo más? El 15 de abril, muy temprano, Pedro salió de su casa en el barrio de los Itzáes, en Mérida, rumbo al aeropuerto. No estaba programado para volar ese día. El copiloto asignado, Miguel Tamayo, fue sorprendido cuando Pedro le pidió tomar su lugar. Déjame pilotear, Miguel, dijo. Sin saberlo, Pedro le salvó la vida a Tamayo. El avión, un tetramotor de carga apodado el trimotor por sus frecuentes fallas mecánicas, llevaba 7 toneladas de mercancías, telas, pescado,
incluso un changuito que Pedro quería regalarle a Irma. Minutos después del despegue, algo salió mal. Testigos en barrios cercanos al aeropuerto vieron cómo el avión, en lugar de ganar altura, comenzó a descender lentamente. Pedro y el piloto Vidal, conscientes de que no sobrevivirían, tomaron una decisión heroica: estrellar el avión en un terreno baldío para evitar una catástrofe mayor. El avión cayó de panza, con precisión casi quirúrgica, en el patio de una casa. Fue como si lo hubieran dirigido con una escuadra, relató un vecino. La torre de control, que monitoreó todo, alertó de inmediato, y los soldados acordonaron la zona. La tragedia fue devastadora. Pedro, Vidal y otros ocupantes murieron al instante. Los restos fueron llevados a un hospital para su identificación, un proceso complicado por el estado de los cuerpos. Irma Dorantes llegó a Mérida horas después, seguida por Ángel Infante, hermano de Pedro, y Rodolfo Landa, representante de la ANDA. Esa misma noche, el 15 de abril, Pedro fue velado en su casa de Mérida, en un ambiente de dolor y conmoción. Miles de yucatecos desfilaron para despedirse, pero aquí surge el primer gran misterio: el ataúd. Por razones que aún intrigan, el cuerpo de Pedro fue colocado en una caja metálica herméticamente sellada, soldada para que nadie pudiera abrirla. Esa caja fue introducida en un ataúd tradicional, cubierto de flores y terciopelo, para el velorio en Mérida. La explicación oficial apunta a las condiciones del cuerpo tras el accidente, pero la opacidad alimentó rumores. ¿Querían ocultar algo? ¿Era una medida sanitaria o una decisión para proteger la imagen del ídolo? Al día siguiente, 16 de abril, los restos fueron trasladados a la Ciudad de México. La caja metálica fue extraída del ataúd floreado y colocada en otro, de color gris ceniza, para un segundo velorio en el Teatro Jorge Negrete. Allí, una multitud interminable desfiló para rendir homenaje. El 17 de abril, un cortejo fúnebre monumental acompañó a Pedro al Panteón Jardín, donde fue sepultado junto a su padre, en un lote que él había comprado años antes. El cambio de ataúdes, aunque logísticamente explicable, desató especulaciones. Algunos sugieren que María Luisa, como esposa legítima, quiso imponer su autoridad al elegir el ataúd gris en México, en un contexto de tensiones con Irma y la familia de Pedro. Otros ven en la caja sellada un intento de controlar la narrativa, asegurando que nadie cuestionara la identidad del cuerpo. Estas decisiones, sumadas a la falta de transparencia, convirtieron el funeral en un caldo de cultivo para teorías y dudas. Pero el verdadero enigma no es el ataúd, sino la fortuna de Pedro. Los $90,000 de su última gira, equivalentes a millones en valor actual, se desvanecieron. Nadie sabe si estaban en efectivo, centenarios o cuentas bancarias. Antonio Matuc, su apoderado y supuesto amigo, emerge como la figura central de este misterio. Matuc manejaba las finanzas de Pedro con una libertad alarmante. Cuando Pedro quería una motocicleta, un auto o una casa, Matuc se los conseguía, pero registraba los bienes a su propio nombre. Casas en Coajimalpa, un carro alas de gaviota, Harley Davidsons, trajes de charro, todo estaba bajo el control de Matuc. Incluso contrató un seguro de vida de $1 millón a espaldas de Pedro, y tras su muerte, se quedó con él. La productora que ambos fundaron cambió de nombre meses después, borrando cualquier rastro de Infante. Tizoc, la película póstuma de Pedro, estrenada semanas después del accidente, generó ganancias millonarias, pero ni su familia ni sus herederos vieron un centavo. Las canciones de Pedro, grabadas sin regalías por decisión propia, tampoco dejaron ingresos. La familia de Pedro quedó desamparada. Su madre, sus hijos, sus hermanas, nadie pudo reclamar nada. María Luisa, en un intento por sobrevivir, vendió lo poco que quedaba en la casa de Coajimalpa, un simulador de vuelo, un gimnasio, una fuente de sodas, un boliche que terminó en Guadalajara, un avioncito que fue a Puebla. La casa, alguna vez un refugio de risas y música, fue desmantelada y demolida. Matuc, mientras tanto, desapareció con los bienes, dejando a la familia en la ruina. Pedro murió intestado, sin testamento, una ironía para alguien que vivía al día, confiando ciegamente en quienes lo rodeaban.
Como dice el refrán mexicano, para terminarla de amolar, su legado material se esfumó. El caos no terminó ahí. El escándalo matrimonial, con María Luisa e Irma enfrentadas por el título de esposa legítima, alimentó titulares y rumores. La prensa, que durante años había mitificado a Pedro, ahora se regodeaba en el drama. Y luego llegaron los impostores. Figuras como Antonio Pedro aprovecharon la confusión para hacerse pasar por infante, alimentando la fantasía de que había sobrevivido. Estos farsantes, movidos por la codicia, engañaron a un público vulnerable, lucrando con el dolor colectivo. Eran, en palabras crudas, leña del árbol caído, impostores que mancharon la memoria de un hombre irrepetible. Pedro Infante fue más que un actor o cantante, fue un fenómeno cultural, un hombre que se levantó desde la nada para convertirse en el rostro de México. Su disciplina, su esfuerzo por perfeccionarse, su calidez, lo convirtieron en un ídolo eterno. Pero su vida personal revela una verdad más sombría. Durante más de 15 años, trabajó incansablemente, solo para que su legado material fuera arrebatado por quienes debían protegerlo. Las preguntas persisten: ¿dónde está el dinero de la gira? ¿Qué pasó con sus propiedades? ¿Por qué Matuk traicionó su confianza? Solo los implicados, ya fallecidos, conocían las respuestas. Lo que queda es una lección amarga: nadie sabe para quién trabaja. Hoy, en 2025, Pedro Infante sigue vivo en sus películas, en su voz, en el cariño de un público que no lo olvida. Sus canciones resuenan en las calles, sus personajes inspiran nuevas generaciones. Pero su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la fama, la traición de los cercanos y el costo de confiar ciegamente. ¿Qué creen que pasó con su fortuna? ¿Fue un robo descarado o un descuido trágico? Los invito a compartir sus teorías, a mantener viva la memoria de un hombre que, a pesar de todo, sigue siendo el alma de México. Hasta la próxima.